Muy buenas noches, bendiciones. Bueno, les tengo que anunciar algo. Por por fin llegamos al final del estudio del libro del Éxodo. Gracias por todo este tiempo que nos han acompañado. Ahora mi esposa me está preguntando, ¿cuánto fue que duramos en Éxodo? A saber, no tengo idea de cuántos meses hemos estado en este fascinante libro del Éxodo, estudiando y viendo cómo Dios nos ha enseñado. Ah, Hoy vamos a hablar sobre cómo es que el tabernáculo es levantado y cómo la gloria de Dios desciende en aprobación sobre él. Gracias por acompañarnos, gracias por orar por nosotros. Esta semana he estado un poco resfriado y cuesta esos resfríos. Le dije, hoy, por cierto, también hablando en la mañana con mi esposa mientras desayunábamos, le decía yo que no sé si es que uno se va volviendo más débil o las enfermedades van haciendo más fuertes, pero el asunto está en que eh, antes el resfrío duraba 2 días, ahora el resfrío dura 5 días y a veces dura 10 días, 12 días en salir. Pero gracias a Dios por su presencia, gracias a Dios por su salud, gracias a Dios por su amor, gracias por él que está con nosotros siempre, bendiciéndonos, ayudándonos, cuidándonos. Gracias a usted porque nos acompaña. Vamos a orar para entrar entonces a esta última lección del libro del Éxodo. Oramos. Padre, gracias te damos en Jesús por ser bueno, por ser paciente, misericordioso. Gracias te damos por todas las enseñanzas que nos has dado en el libro del Éxodo. Yo te quiero pedir, por favor, nos ayudes y que usted, Dios, hable a través de este fascinante libro. En Cristo oramos para madurar, para crecer, para conformarnos a la imagen de su Hijo. Sé que nos falta mucho, a mí me falta mucho, pero ayúdeme, Padre, a ver la Biblia, estudiar la Biblia, analizar la Biblia, vivir la Biblia. En el nombre de Jesús, oro por mis hermanos y amigos también, para que la gracia que sobrepasa todo entendimiento tuya nos ayude, nos sostenga, nos fortalezca. En nombre de Cristo oramos. Amén. ¿Cómo es que un pecador puede entrar en la santa presencia de Dios? ¿Cómo es que alguien como nosotros, pecadores, débiles, insensatos, testarudos a veces, duros de cerviz, podemos llegar ante la presencia de un santo, justo, perfecto Dios? ¿Puede una persona simplemente irrumpir en su presencia y pedir los favores que necesite, pedir los favores que quiera? ¿O hay alguna forma correcta o hay alguna forma incorrecta de entrar en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores? La verdad es que un día, todos estaremos en la gloriosa presencia de nuestro Dios. Todos. Ya sea para recibir elogios, escuchar, bien, buen siervo y fiel, o escuchar condenación, apartados de mí. Una de dos, o seremos elogiados o seremos condenados. La diferencia estará determinada por si en esta vida ha venido a su santa presencia, a la presencia de Dios, a través del camino que Dios ha provisto. No nos acercamos a Dios como nosotros creemos que podemos acercarnos a Dios, o como nosotros pensamos o tenemos una idea de acercarnos a Dios, sino nos acercamos a Dios como Él quiere y espera que nosotros nos acerquemos a Él. El tabernáculo del Antiguo Testamento fue diseñado para enseñar a Israel cómo entrar en la presencia del Santo Dios. Se ha señalado que la Biblia tiene solo 2 capítulos, y présteme atención a esto, y es muy interesante. La Biblia tiene solamente 2 capítulos que hablan sobre la creación, cómo Dios creó todo el universo, ¿verdad? Pero sin embargo, dedica una gran cantidad de capítulos para hablar sobre el tabernáculo. De hecho, se dedica más espacio al tabernáculo que cualquier otro tema de las escrituras. Pero supongo que si usted es honesto, yo por lo menos, yo mientras estudiaba pensaba y decía, pues sí, es cierto. Si somos honestos, tendremos que admitir que cuando nosotros leemos la Biblia existe la tendencia a querer saltarse o a saltarse o a pasar por alto los pasajes, los capítulos que describen la estructura que Israel construyó y que llevó a través de los viajes del desierto. Un hombre dijo así: no hay porción en las escrituras más rica en significado o más perfecta en su enseñanza del plan de redención que este edificio divinamente diseñado. Otro hombre llamado A.B. Simpson
escribió: el tabernáculo es el más grandioso de todos los tipos de Cristo del Antiguo Testamento. En su maravilloso mobiliario, sacerdocio y adoración, vemos con una viveza que no encontramos en ningún otro lugar la gloria y la gracia de Jesús y los privilegios de su pueblo redimido. Una verdad que yo quiero recalcar y que nos quede bien clara en esta noche, bien impresa en el corazón, es la siguiente: para entrar en la santa presencia de Dios debemos pasar por el único camino que Él ha provisto. Y quiero repetirlo: para entrar en la santa presencia de Dios debemos pasar por el único camino que Él ha provisto. Si tratamos de acercarnos a Dios de otra manera, las consecuencias van a ser funestas, las consecuencias van a ser graves, como por ejemplo con Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, que siendo sacerdotes, se pusieron creativos y le ofrecieron a Dios fuego extraño, que Dios no había mandado. Inmediatamente, ¿qué sucedió? Fuego salió de la presencia del Señor y los consumió y murieron ahí, delante del Señor. Puede pensar, pero eso era en el Antiguo Testamento. Pero si usted trata de entrar a la santa presencia de Dios por su propio camino, en sus propias fuerzas, en sus propias ideologías y conceptos, en lugar del camino que Dios ha establecido, un día será excluido eternamente de la presencia de Dios. Así que es importante hacerlo bien. Es importante acercarnos a Dios, es importante llegar a Dios de la manera correcta. La primera cosa que quiero que veamos con relación a esto es que el camino de Dios a su presencia fue a través del tabernáculo que representa a Jesucristo. El camino de Dios a su presencia fue a través del tabernáculo que representa a Jesucristo. En Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9, Dios ordena a Moisés. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia, por favor, y vaya a Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Éxodo 25, 8 y 9. Dice así la Biblia. Éxodo 25, 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos tus utensilios, así lo haréis. Así que por mandato de Dios el tabernáculo sería su morada entre Israel. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, nosotros leemos en Juan 1:14. Búsquelo por favor. Mientras usted lo busque, quiero decirle, en el Antiguo Testamento acá era la morada de Dios entre el pueblo, en el tabernáculo, luego posteriormente en el templo. Pero en Juan 1:14 nosotros leemos: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra moró es literalmente la palabra tabernáculo. Tabernáculo. Así que, como la gloria de Dios fue revelada en el tabernáculo del Antiguo Testamento, Jesús revela su gloria en nuestro tabernáculo, el Señor Jesucristo. Pedro, Santiago, Juan vieron esa gloria. ¿Recuerdan el monte de la transfiguración? Ellos vieron la gloria revelada aquel día en aquella montaña cuando Jesús se transfigura delante de ellos, con Moisés y Elías presente. La gloria del amor, la santidad, la justicia y la gracia de Dios también se mostró supremamente en la cruz. Jesús, el sumo sacerdote, el único y perfecto, al ofrecerse a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, abre el camino a la presencia de Dios, para que todos los que quieren, todos los que lleguen a confesar su nombre, todos los que lo acepten como Salvador, todos los que se arrepientan y se entreguen a Él, vengan a la presencia de Dios. Es la única manera, a través de Cristo. Cuando murió, ¿recuerdan? Cuando el Señor Jesús murió, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo. El tabernáculo del Antiguo Testamento representaba a Jesús y su muerte sacrificial como la única forma en que podemos entrar en el lugar santísimo de Dios. Dios ordena, y si vemos y hemos estado estudiando eso, pero Dios ordena cada detalle del tabernáculo, cada detalle del tabernáculo. En Éxodo 39 y 40, que describen la construcción de las vestiduras sacerdotales y el tabernáculo, la frase como Jehová lo había mandado aparece 17 veces. En solamente Éxodo 39 y 40, 17 veces aparece como Jehová lo había mandado a Moisés.
Nada más le voy a dar las citas para que usted las pueda ahí ir apuntando y luego usted vaya a su Biblia y los pueda leer, pueda corroborar lo que estoy diciendo. En Éxodo 39:1, 39:5, 39:7, 39:21, 39:26, 39:29, 39:31, 39:42 y 39:43. Y también aparece esta misma frase, como Jehová lo había mandado, en Éxodo 40:16, 40:19, 40:21, 40:23, 40:25, 40:27, 40:29 y 40:32. 17 veces aparece como Jehová lo había mandado a Moisés. 7 veces en la Biblia se nos dice que Moisés hizo el tabernáculo según el modelo que fue mostrado en la montaña. 7 veces. Lo encontramos en varios pasajes ahora que no voy a dar para no confundirlos con los que yo di anteriormente. Entonces, Moisés fue obediente. Dios le dio una visión, Dios le mostró cómo hacer el tabernáculo y Moisés al pie de la letra lo llevó a cabo. ¿Sabe? Así debe ser nuestra obediencia a Dios. Dios nos pide cosas, Dios nos demanda cosas. Nosotros debemos aprender a ser obedientes a Él. Nuevamente, esto muestra la inspiración detallada de las Escrituras. El tabernáculo no fue una idea brillante de Moisés. No, vino directamente de Dios a Moisés, a Israel y a nosotros como un retrato, una foto del Señor que proporcionaría el camino para que todas las personas entraran en su santa presencia. Vamos a hacer una visita guiada, ¿verdad? Como cuando entramos a un museo o entramos a alguna de estas casas, ¿verdad? Importantes, y entonces va una persona guiando toda la gente y explicando en esta mesa se sentaba tal presidente y aquí la señora esta hizo la bandera de nuestro país, etcétera, ¿verdad? Una visita guiada. Vamos a hacer entonces una visita guiada mientras se levanta el tabernáculo. Quiero recordar que todo lo anterior era juntar materiales. Dios había dado el plano, le había dicho a Moisés, yo quiero que esto vaya así, sea así, quiero que usted me lo haga de este tipo de madera, así de oro, que de esto, de lo otro, y se fue juntando todo el material, ¿ok? Todo el material se fue juntando. Ahora ya tocaba levantarlo, erigirlo, ¿ok? Vamos a leer Éxodo capítulo 40, versículos 1 y 2. Éxodo capítulo 40, versos 1 y 2. Nuestro último capítulo en este estudio del libro del Éxodo. Éxodo 40, 1 y 2. Dice, luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. El tabernáculo, llamado la tienda de reunión, se instaló por primera vez un año después del día en que Israel salió de Egipto. Un año después. Durante los siguientes 39 años, porque recuerda que ellos duraron 40 años en el desierto, se instalaría y desmantelaría cada vez que Israel se cambiara a un nuevo lugar. Cada vez que Dios le moviera la columna de humo o la columna de fuego, cada vez que Dios dijera, levantémonos y vamos a otro lado, ellos tenían que juntar todo y hacerlo. Por lo menos, para que tengan una idea, por lo menos 31 campamentos en esos 39 años diferentes, aparte del monte Sinaí, según leemos en las Escrituras, fue que ellos establecieron. O sea, ellos estaban en Sinaí, empezaron a caminar, Dios dijo, paren acá y vayan contando. Más o menos unos 31 campamentos. Después del Sinaí, ellos tuvieron que ir haciendo mientras ellos iban en su peregrinación rumbo a la tierra prometida. El tabernáculo medía unos 14 metros de largo por aproximadamente unos 5 metros de ancho y estaba cubierto por 3 capas de pieles de animales, ¿recuerda? Y acá hay un breve bosquejo basado en Éxodo capítulo 40. Primero vemos el arca del testimonio y el velo. El arca del testimonio y el velo. Éxodo capítulo 40, versos 3 y versos 20 y 21.
Primero leemos Éxodo 43. Dice, y pondrás en el arca del testimonio, y pondrás en él, o sea, en el tabernáculo, el arca del testimonio y las cubrirás con el velo. Versículo 20. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. El testimonio se está refiriendo a los 10 mandamientos. Y colocó las varas en el arca y encima del propiciatorio sobre el arca. Versículo 21. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. El arca fue colocada en el lugar santísimo. Estaba hecha de madera cubierta de oro, que representa la humanidad. Madera representa la humanidad de Cristo y oro representa la divinidad del Señor Jesucristo, la deidad de Jesús. Hombre, Dios. O sea, la unión hipostática. Dios siendo hombre. ¿Ok? 100% Dios, Jesús, 100% hombre. Medía este arca, medía alrededor de 1.2 metros por 60 centímetros por 60 centímetros. Tenía anillos de oro para transportarla. Recuerden, nadie podía tocarla jamás. Los levitas eran los únicos que la transportaban. Y la manera en que la transportaban era, entre esos anillos, atravesaban unas varas y así se ponían unos adelante, otros atrás y levantaban sobre sus hombros santos cada uno de los mobiliarios. Y lo llevaban así hasta donde Dios dijera, vamos a estacionarnos acá. Ahí en el arca, como dije, contenía los 10 mandamientos, contenía una vasija con maná y la vara de Aarón que reverdeció. Los 10 mandamientos representan la santa ley de Dios para su pueblo. ¿Sabe? Jesús guardó la ley de Dios perfectamente. Cuando nosotros leemos la Biblia, a veces sacamos algunos pasajes y a veces no pensamos en que muchos de esos pasajes tenían que ver con Jesús en el momento. Y luego, sí, claro, con nosotros. Pero el Señor Jesús guardó la ley. Él amó la ley. Él cumplió la ley. Su sangre expiatoria en el propiciatorio se interpone entre nosotros y la santa presencia de Dios. Porque de lo contrario, su santa presencia nos fulmina. Pero es por Jesús, es por su sangre que nosotros tenemos acceso con el Padre. Tenemos relación con el Padre. La vasija de maná le recuerda a Israel el sustento diario de Dios para ellos en el desierto. Así como Cristo nos sostiene a nosotros diariamente. ¿Okay? El maná les recuerda a los israelitas, yo los sostuve a ustedes en el desierto. Jesús es el pan de vida que descendió del cielo, que nos sustenta todos los días. La vara de Aarón que reverdeció representa a Jesús como el sumo sacerdote, elegido por Dios, el único que posee vida en sí mismo. El propiciatorio de oro puro en la parte superior, recuerden, en la parte superior del arca, era donde el sumo sacerdote rociaba la sangre de los sacrificios una vez al año para expiar los pecados de Israel. Dos querubines estaban sobre el arca, con sus rostros mirando hacia adentro del arca y con sus alas tocándose en las puntas por encima. El lugar santísimo donde se albergaba el tabernáculo era un cubo perfecto, como lo será la Nueva Jerusalén. La única luz que provino en ese lugar, o que había en ese lugar santísimo, venía de la propia gloria de Dios, o el Shekinah, también vista en la misma Nueva Jerusalén. El velo azul, púrpura y carmesí, hecho de lino torcido con querubines sobre él, separaba el lugar santísimo del lugar santo. La tradición dice, para que tengan una idea, la tradición dice que ese velo, a veces nosotros pensamos como un tipo de cortina y a veces como medio marquisét, ¿verdad? Creo que esa es la palabra correcta, de esa telita muy delgadita que se le pone, ¿verdad? Al cortinero antes de la cortina. Bueno, para que tengan una idea, no era ni marquisét ni una cortinita como la que podemos tener en la casa. Era más o menos, según dicen los historiadores ahí, que esa cortina tenía de espesor un palmo. O sea, más o menos así, usted extiende su mano y va desde la muñeca hasta el dedo del centro.
¿Ok? Más o menos, entonces, para que tengan esto, eso así tan grandote, era lo que medía esa cortina. Súper gruesa. Por eso fue tan milagroso. Cuando el Señor Jesucristo muere, usted recuerda lo que dice la Biblia, el velo del templo, que es tan grueso, se rasga, no de abajo para arriba, denotando como que hay algunos hombres lo jalaron y lo rompieron, sino se rasga de arriba hacia abajo. ¿Ok? Cuando Jesús murió, solo el sumo sacerdote una vez al año podía traspasar el velo para hacer expiación por el pueblo. Por eso es que el lugar estaba totalmente oscuro. Pero la gloria de Dios lo iluminaba. La gloria de Dios iluminaba el lugar. Hablemos ahora, en segundo lugar, de la mesa de los panes o de la proposición. La mesa de los panes o de la proposición. Éxodo 44. Éxodo 44 dice, meterás la mesa y la pondrás en orden. Brinquemos a los versículos 22 y 23. Éxodo 40, versículos 22 y 23. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Al entrar al lugar santo encontramos la mesa de los panes al lado norte. Tenía alrededor de 90 centímetros de largo por 45 de ancho y unos 69-70 de alto. Estaba hecha de madera de acacia, otra vez, cubierta de oro, con anillos de oro para transportarla. Nadie podía tocar ningún mueble. Encima de la mesa, los sacerdotes colocaban 12 hogazas, ¿verdad? 12 hogazas de pan, una para cada una de las tribus de Israel, y ellos las reemplazaban con hogazas frescas cada semana. También había vasos para la libación del vino. La mesa misma, como el arca, hecha de madera recubierta de oro, representa a Jesús en su humanidad perfecta y su deidad, ¿verdad? Sin quitarle ningún mérito. El pan se llamaba el pan de la proposición. Junto con el vino, el pan representaba a Jesús como el pan de vida, cuya carne es verdadera comida y cuya sangre es verdadera bebida. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios presente con nosotros. Él proporciona alimento espiritual y sustento a todos los que se acercan a Él, a todos los que comen de Él. Por eso Jesús invitó, vengan y coman mi carne, no literalmente, pero sí espiritualmente. Tercer mobiliario, el candelero de oro, Éxodo 44, el candelero de oro, Éxodo 44. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Vamos al versículo 24, por favor, brinquemos al 24. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa al lado sur de la cortina. El candelero estaba hecho de un talento de oro puro. ¿Cuánto pesa un talento? Para que tenga una idea, un talento pesaba alrededor de 75 libras. Entonces era una masa, una pelota, diríamos nosotros, de puro oro. Habían agarrado todas las cosas de oro, los habían fundido y se hicieron una semejante bola ahí de oro puro. Y a punta de mazo y cincel se le fue dando forma. Candelabro fue colocado en el lugar santo en el lado sur, frente a la mesa de los panes. Consistía en un tallo central o rama con 3 ramas saliendo a cada lado. Teníamos una rama en el centro y 3 ramas saliendo a cada lado. El oro puro representa a Jesús en su deidad, como Él nos revela al Padre, revelándonos al Padre. Note que eso tenía que ser forjado, no era, qué sé yo, no era
como cuando se trabaja el oro o incluso el vidrio, que se pone a una alta temperatura y el orfebre, la persona que sabe, con algunas gubias y algunos instrumentos se le va dando, porque está maleable el oro, entonces le va dando forma. No, estaba la pelota de oro y con mazo y cincel se le iba dando forma, mostrándonos a nosotros que el Hijo de Dios iba a pasar por sufrimiento. Recuerde que uno de los títulos que se le dan a Jesús es el varón de dolores experimentado en quebranto. Así fue su vida, así fue su ministerio, así fue su pasión. Él fue moldeado a puro mazo y cincel por amor a nosotros. Las 7 lámparas, ¿verdad? La del centro más tres a los lados, esas 7 lámparas representan a Jesús como la revelación perfecta del Padre para nosotros. El candelero era la única fuente de luz en el lugar santo. Recuerden que el lugar santísimo era la Shekinah, la gloria de Dios. Acá en el lugar santo, esta es la única fuente de luz, el candelero. Jesús es nuestra única fuente de verdadera sabiduría y conocimiento. Jesús es esa fuente. Por eso hay que acudir a Él. Por eso hay que ir a Él. Por eso hay que clamar a Él. Por eso hay que pedir a Él. Porque Él es la única fuente. Las lámparas quemaban aceite de oliva puro, ¿verdad? Símbolo, el aceite de oliva, símbolo del Espíritu Santo. Jesús hizo todo en su ministerio terrenal en el poder del Espíritu. Nunca hizo nada en el poder de su carne. Recuerde que Jesús era 100% hombre. Pudo haber actuado en su carne como usted o como yo. Pero sin embargo Jesús hizo todo en el poder del Espíritu Santo. De la misma manera el Espíritu Santo nos revela la sabiduría de Dios. Por eso es la comunión que tenemos que tener en el Espíritu. Jesús proclamó de sí mismo, recuerden, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nadie, sino Dios en carne humana, podría legítimamente hacer tal afirmación. De la Nueva Jerusalén, nosotros leemos allá en Apocalipsis 21:23. Escriba esta cita. Apocalipsis 21:23. Apocalipsis 21:23 dice, y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la alumbren. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ha iluminado y su lumbrera es el Cordero. Ahí está, su lumbrera, su candelero es el Cordero. Gloria a Dios por esta enseñanza. Número 4, cuarto mueble, el altar del incienso. El altar del incienso. Éxodo 45. Éxodo 45. Y pondrás el altar de oro, o el altar del incienso, para el incienso delante del arca del testimonio. Vayamos a los versículos 26 y 27. 26 y 27 de Éxodo. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. El altar del incienso medía unos 95 centímetros por 46 de ancho por 60 de alto. Otra vez, con anillos para transportarlo. Estaba hecho de madera de acacia recubierta de oro, representando nuevamente a Cristo en su humanidad y deidad. Ves tras vez, nos apuntan, nos dice, nos llama la atención. ¡Hey! Aquí es Cristo, 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 Cristo. ¿Verdad? Este altar fue colocado justo fuera del velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Cada mañana, cuando Aarón arreglaba las lámparas, él debía ofrecer incienso fragante en este altar. Una vez al año, el sacerdote, sumo sacerdote, lo rociaría con la sangre de la ofrenda por el pecado. Este altar y el incienso quemado representan a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, quien está ahora, hoy, en este momento, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, orando por nosotros. ¡Qué cuadro! ¡Qué bendición! Jesús orando por nosotros en el cielo. ¿Ok? Ahora, ¿y la aplicación para mí y para usted? Puesto que ahora nosotros somos creyentes, santos, el incienso también representa las oraciones de los santos. Recuerda Apocalipsis 5.
representa las oraciones de los santos. Jesús está orando por nosotros, pero también nos representa y nos habla a nosotros de la oración, que es tan importante. Que por cierto, quisiera hacer aquí un comercial, una pausa para dar un comercial. Si el Señor lo permite, vamos a tener una serie de lecciones. Hay tanto, hermanos, tanto que me gustaría enseñar sobre otros temas, libros de la Biblia y otros temas más. Pero yo quisiera sacar un rato para hablar sobre la oración, para que conversemos sobre la oración, para que hagamos un hincapié en la oración. A veces se nos olvida, a veces se nos olvida. Igual como el domingo estaba hablando sobre la importancia de la memorización de la palabra de Dios. Cómo se oxidan, ¿verdad? Ahí los engranajes mentales. Y estamos dándole en la iglesia, acá en Casa de Pan, estamos dándole a la memorización de la palabra de Dios para tratar de renovar este entendimiento todo torcido que tenemos y quitar lo viejo y poner lo nuevo. Pero cómo cuesta, ¿verdad? Ahí suena, ahí cruje, ahí, ¿verdad? Los piñones mientras va ese engranaje. Necesitamos el aceite del Espíritu Santo para arrancar otra vez esa disciplina de la memorización de la palabra. Yo creo que necesitamos también la disciplina de la oración. Necesitamos sacar e invertir tiempo, y por eso yo quisiera pedirle sus oraciones para que Dios me ayude a tener la gracia delante de Él, el tiempo, la capacidad para poder estudiar la palabra y poder transmitirle a ustedes esto. Sinceramente les digo, hermanos, es algo que me cuesta a mí hacer. Orar, sacar tiempo para orar, apartar tiempo, agendar tiempo para orar. Me cuesta, a todos nos cuesta. Pastor, pero usted es pastor, sí, pero a todos nos cuesta. Soy humano, soy un pecador igual que usted. Y a otras cosas se anteponen muchas veces. Entonces, oremos por eso, y si Dios primero, vamos la otra semana, ya que terminamos Éxodo, a empezar con un tiempo de oración. No es que vamos a orar tanto acá, pero sí vamos a ver la materia para luego en casa ponernos a practicarla. ¿Qué le parece? Número 5, el quinto mueble que se menciona acá en Éxodo 40 es el altar del holocausto. El altar del holocausto, o el altar de la ofrenda quemada, así también se llama, o es conocido. Éxodo capítulo 40, verso 6. Éxodo 46. Dice así la palabra de Dios. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Ahora pasemos al versículo 29, siempre de Éxodo 40, 29. Y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Saliendo del lugar santo y entrando al patio o atrio estaba el altar de la ofrenda quemada. Era el primer elemento que un sacerdote o adorador encontraría después de entrar al recinto. Era de madera, pero ahora, ojo, era de madera, pero ahora ya no de oro, sino era recubierto de bronce. En la Biblia, en la palabra de Dios, el bronce es un tipo, cuadro, representación del juicio, Medía 2.5 metros, ¿verdad?, cuadrado, y 1.37, 1.40 de alto, con cuernos en las 4 esquinas y argollas, otra vez, para llevarlo. Este mueble enseñaba a Israel que el único camino hacia la santa presencia de Dios era a través de los sacrificios apropiados, descritos ahí en Levítico y en Números. Dios ordenó sacrificios de sangre. ¿Por qué? Porque la vida de la carne está en su sangre, como dice Levítico 17. Y la pena por nuestro pecado es la muerte. Dios aceptó estos sacrificios, sustitutos en lugar del pecador culpable. Pero todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban hacia Jesús y quedan cortos. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento quedan cortos a la par en comparación al sacrificio mayor que Jesús hizo en la cruz, al sacrificio final y perfecto de Dios por nuestros pecados. Ahora ya no hay necesidad de sacrificios animales, ya no hay necesidad. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nosotros. El verdadero y único y perfecto y total sacrificio ya fue hecho en la cruz.
El sexto mueble es la fuente de bronce o el lavacro, la fuente de bronce o lavacro. Éxodo capítulo 40, verso 7. Éxodo 47. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Pasemos al versículo 30. Éxodo 40, versículos 30 al 32. Éxodo 40, 30. Dice, y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Versículo 31. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión, cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Entre el altar del holocausto y la entrada al lugar santo estaba la fuente o lavacro para lavarse. También era de bronce, hecho con los espejos de las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo. Los sacerdotes tenían que lavarse las manos, tenían que lavarse los pies en esta fuente antes de entrar en el lugar santo y cuando se acercaban al altar para ofrecer holocaustos. Qué tremendo, qué tremendo. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que recordar que tenemos que ir limpios y tenemos que ir a la fuente para lavarnos. Acá esta fuente representa a Jesús como el que nos limpia de toda contaminación, de todo pecado, de todo polvo, de toda suciedad. ¿Y cómo es que el Señor nos limpia? Nos limpia a través del agua de su palabra y a través de su Espíritu Santo. A través de la fe en Jesús nosotros podemos tener nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Por eso es cuando nosotros vamos a orar, tenemos que hacer un escrutinio de nuestro corazón y si vemos que hay algo malo, pues pedirle a Dios que lo perdone. Si vamos a ministrar o servir en algo, en lo que sea, tenemos que decir, Dios, examina mi corazón y ve si hay algo malo, hay algo torcido, hay algo inmundo, hay algo que no te agrada y por favor perdónalo. Cualquiera que sea, ministrar a los niños, ministrar a los jóvenes, ministrar a los adultos mayores, recoger la ofrenda, tocar algún instrumento, saludar a los hermanos, abrir las puertas del templo, lo que sea. Cualquier servicio que hagamos, que nuestras manos estén limpias, así como nuestro corazón debe estar limpio. El séptimo, este no es mobiliario, pero el séptimo objeto, digamos, al cual hace referencia Éxodo 40, es el atrio. Éxodo 48. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Versículo 33. Finalmente erigió el atrio delante del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. El atrio estaba formado por cortinas de lino colgadas entre pilares. Medía unos 46 metros de largo por unos 23 metros de ancho. La cortina separaba la presencia de Dios del resto del campamento, pero había una entrada, había una puerta que muestra que podemos entrar a su presencia a través del sacrificio adecuado que es Jesucristo. No estaba cerrado completamente. Para el ser humano no estaba cerrado, sino que había una puerta. No había un montón de puertas, había una puerta. Bueno, Jesús es la puerta. Jesús es el camino. Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Y solamente vamos al Padre por Él. El tabernáculo estaba ubicado en el centro del campamento de Israel. Ahí estaban las 12 tribus dispersas. Y en el centro del campamento estaba el tabernáculo. Pero se ingresaba, esa puerta estaba, digamos, apuntando al campamento de Judá. Lo que estaba enseñando proféticamente, que Jesús nacería de la tribu de Judá, o sea, la tribu de David. Su centralidad mostró que Jesús siempre debe estar en el centro de su pueblo. Hermanos, no se nos debe olvidar jamás esto. Jesús debe estar en el centro de su pueblo, en el centro de su iglesia, en el centro de la familia, en el centro suyo, en el centro de su vida. Igual como estaba en el centro del tabernáculo, del campamento, debe estar Jesús en el centro de nosotros, en el centro de cada conversación. Ahora, ¿qué pasa?
se hace una dedicación. Ya tenemos levantado el tabernáculo, ahora viene una dedicación. En los versículos 9 al 11 vemos eso. Después que se completa el tabernáculo, Dios le dijo a Moisés que ungiera el tabernáculo y todo lo que en él había. Versículos 9 al 11 de Éxodo 40, por favor. Éxodo 40, 9 al 11. Tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que en él hay. Y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás. Esto simbolizó, la unción del Padre a Jesús con el Espíritu Santo en su bautismo. Recuerda, cuando Jesús se fue a bautizar, ahí está Jesús el Hijo en el agua, el Espíritu Santo descendiendo en forma como de paloma y el Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios el Padre estaba ungiendo a su Hijo Jesucristo. Usted dice, pero ¿cómo? No entiendo, Jesús es Dios. Sí, pero era hombre. Y tenía que ser visto delante de todos que era ungido por el Padre. De la misma manera, Jesús, fue ungido ¿cómo decirlo, hermanos, para no confundir? A veces nosotros vemos a Jesús solamente desde el punto de vista divino, pero Jesús es Dios, estamos de acuerdo. Pero Jesús como hombre se cansaba, comía, dormía, se reía, danzaba, ¿verdad? Se enojaba, se ponía muy triste en algunas ocasiones. Era un hombre. Dios lo unge, Dios lo unge a través de el Espíritu Santo en el tiempo de su bautismo. Ahora, hablando de nosotros, de la misma manera, cada uno de nosotros, cada creyente en Cristo, recibe el Espíritu Santo, quien lo aparta para Dios. Somos de su posesión, ya no nos pertenecemos. Por lo tanto, el camino de Dios hacia su presencia fue a través del tabernáculo, que representa a Jesucristo, el verdadero tabernáculo. Pero también el camino de Dios a su presencia fue a través de los sacerdotes consagrados, ahora cumplido en Jesucristo. Se lo explico. Todos los israelitas podían entrar al patio del tabernáculo para traer sacrificios al altar. Todo israelita podía entrar al atrio, pero eso era todo lo que podían hacer. No hubo visitas guiadas, no los tomaban de la mano y les llevaban y les decían, mire, este es el altar que es aquí el altar aquello, mire, entremos a este lugar santo y allá está el Santísimo, etc. No había visitas guiadas para mostrar a la gente cómo era el interior del tabernáculo. Solo los sacerdotes podían entrar en el lugar santo y solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación. Solo podía entrar después de ofrecer un sacrificio por sus propios pecados y luego tomar allí la sangre expiatoria por los pecados del pueblo. Pero cuando Jesús muere, el camino a la presencia de Dios se abre a través de su muerte. Ahora, todo creyente en Cristo es un sacerdote con acceso no solo al lugar santo, sino también tenemos acceso hasta el lugar santísimo, a la santa presencia de Dios. Póngale ahí una marca a Éxodo 40 y vámonos al Nuevo Testamento, a Hebreos capítulo 4, por favor. Hebreos capítulo 4, los versículos 14 al 16. Hebreos capítulo 4, verso 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos ir directo al trono de la gracia. Un texto más, Efesios, por favor, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 18. Efesios 2, 18. Dice así, porque por medio de él los unos y los otros, ¿qué dice?
tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Pero así como los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que ser ungidos y tenían que ser limpiados antes de entrar al tabernáculo, volvamos a Éxodo capítulo 40, ahora leamos los versículos 12 al 15, Éxodo 40, 12 al 15. Dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y lavarás con agua, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y los ungirás, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Entonces, así como esos sacerdotes tenían que ser ungidos y limpios, así solo podemos entrar a la presencia de Dios cuando somos rendidos al Espíritu Santo y limpiados al confesar nuestros pecados. ¿Ok? Muy bien. Número 3. La gloria de Dios a través de la nube, ahora cumplida en el Espíritu Santo, muestra que Dios aprueba el tabernáculo. Muestra que Dios aprueba el levantamiento del tabernáculo. Después de que el tabernáculo se instaló por primera vez, la nube cubre todo el edificio y la gloria de Dios lo llenó a tal manera que el mismo Moisés no podía entrar. Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35. Éxodo capítulo 40, versos 34 y 35. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. El pueblo pudo ver que el tabernáculo no se debía al genio, a la brillantez de Moisés. Moisés solamente había llevado a cabo el diseño que Dios le había dado de una manera específica. Había sido el instrumento usado por Dios. Pero la gloria, el honor, se lo llevaba a Dios. Todo lo que pudo hacer Moisés en esta ocasión fue postrarse junto con todo el pueblo y adorar al Dios de gloria, que se complació en morar con su pueblo en este tabernáculo. La nube que se asienta sobre el tabernáculo de aquí en adelante durante el tiempo de Israel en el desierto proporcionó por lo menos 3 cosas. ¿Qué proporcionó? Número 1. La nube era un recordatorio visible de la presencia de Dios con su pueblo. Los israelitas podían verlo de día y de noche se convertía en una columna de fuego. Mostró a Israel la trascendencia de Dios. Él es mucho más grande que nosotros y separado de su creación por su santidad. Y mostró la inmanencia de Dios, o sea, el que Él es la causa de todas las cosas y que es misericordioso para morar, para vivir con su pueblo elegido. Cuando el Señor Jesús resucitó, regresó al Padre, prometió no dejarnos huérfanos, sino enviar al Espíritu Santo para que more con nosotros, lo cual se cumplió en el día de Pentecostés. Así que hoy día no estamos solos. Jesús está con nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Segundo, la nube representa la protección de Dios sobre Israel. La nube los protegió del calor del desierto durante el día. Como un fuego los alumbró y los calentó de noche. En la noche, según dicen, el desierto es muy frío, las temperaturas bajan demasiado. Bueno, Dios hizo esta gran llamarada, gigantesca columna de fuego, para guiarlos cuando caminaban de noche, pero también para darles calor. Cuando el ejército de Faraón perseguía a Israel, recuerdan, a orillas del Mar Rojo, la nube se volvió detrás de ellos para proporcionar una barrera de oscuridad para los egipcios, pero una fuente de luz para Israel. ¿Qué Dios más completo tenemos, no es cierto? La presencia del Espíritu Santo con nosotros nos asegura que nadie puede hacernos daño, aparte de su voluntad perfecta. Tercero, la nube proporcionó la guía de Dios a través del desierto. Cuando la nube se movió, Israel se movía. Cuando se quedaba quieta, Israel se quedaba quieta. Al principio podemos pensar, ay, ojalá Dios me guiara de esa manera, ojalá fuera tan claro para mí. Bueno, Dios no nos guía a través de la nube, Dios nos guía a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos tener comunión con la palabra y con el Espíritu Santo.
Por eso es que tenemos que estar en la palabra y en comunión con el Espíritu Santo. Él habita en nosotros para guiarnos a toda su verdad a través de la Biblia, la cual revela la voluntad de Dios sobre cómo debemos vivir. Pero tenemos que seguirlo cuando Él nos dirija. Tenemos que seguirlo, lo que Él nos indique tenemos que hacerlo, aunque a veces sintamos que nos incomoda. Me imagino que a ellos les incomodó, me imagino que a veces llegaban y Dios paraba y ellos empezaban a armar todo, a armar el tabernáculo, a poner cada uno de estos mobiliarios en su lugar y levantar sus tiendas y de repente, a los poco tiempo quizá, no sé, Dios decía, ok, empezamos a caminar otra vez. ¡Qué incómodo! ¿Por qué no podemos quedarnos aquí un rato para aprovechar el tiempo? Bueno, Dios tenía un plan perfecto y ellos tenían que seguirlo, igual con nosotros. Tenemos que obedecer sus mandamientos, incluso cuando no sean lo que queremos escuchar. Puede que ni siquiera vieras venir la santa presencia de Dios, pero como dije al comienzo de este mensaje, algún día vamos a estar allá. Es mucho mejor venir ahora a través de Cristo. Puede ser que usted haya evitado entregarse a Cristo para que Él sea su Salvador. Puede ser que usted nos ha acompañado durante una o varias de estos mensajes sobre el tabernáculo. Pero yo quiero motivarle a usted y recordarle, hay solamente una puerta, hay solamente una entrada, hay solamente un acceso, hay solamente una manera de llegar a Dios. Y esta es a través de Cristo. Solamente a través de Cristo, el perfecto sacrificio, el perfecto Hijo de Dios, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios Santo. No hay otra manera, no hay otra forma. Por eso entonces yo le invito para entrar y aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Y como creyentes en Cristo, dado que Jesús es tanto nuestro tabernáculo, donde nos encontramos con Dios, como nuestro sumo sacerdote, tenemos el gran privilegio de acercarnos a Él diariamente, diariamente. Por eso le invito, mi hermano, mi hermana, a acercarse a Él diariamente. Oramos. Bendito Señor, gracias te doy por haberme dejado llegar al final del libro del Éxodo. Gracias te doy, Señor, por ser tan bueno, por ser tan grande, por ser tan lindo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, yo te pido, Dios, nos controles y nos ayudes. Gracias, amado Padre. Gracias, bendito Señor. Que tu nombre sea exaltado y tu nombre sea glorificado. En Jesús oramos. Amén. Nada más quiero unos minutos pedirle a usted que preste atención a unas actividades que tendremos y también una petición. Quiero recordarle a los jóvenes que este sábado a las 5 de la tarde, tenemos nuestra sociedad de jóvenes. Tendremos noche de pizza y queremos tener un buen grupo de jóvenes ahí, los de la iglesia más otros. Además queremos hacer una premiación que se quedó de lado el sábado pasado que hicimos un torneo de fútbol 5. Entonces al mejor goleador se le va a entregar un premio. Entonces por favor, quisiera a los jóvenes, que usted tiene de 12 años en adelante, por favor acompáñenos. Este sábado va a ser bien bonito, va a ser bien bueno, vamos a tener muchas actividades, mensajes, juegos y pizza para estar ahí. También el domingo seguimos con nuestro segundo mensaje acerca de vivir por encima de la mediocridad. Viviendo por encima de la mediocridad. Yo le invito a poner atención, a llegar a nuestro auditorio allá en San Joaquín. Lo motivo para estar allá. Y una tercera petición, o una tercera cosa, es una petición. Quisiera pedirle el grandísimo favor que ore por mí. Ore por mí. El tema que vamos a tocar ahora, a los miércoles, va a ser sobre la oración. Pero como yo lo anuncié el domingo, posteriormente de la oración, de la serie de la oración, que no sé cuánto tiempo va a tomarnos, voy a empezar a enseñar una serie sobre el calvinismo y el arminianismo. El calvinismo y el arminianismo. Esto es un tema muy delicado, es un tema que, como mencioné, está afectando, confundiendo, enredando, dividiendo a muchos del pueblo de Dios. Estuve buscando, recopilando material
Tengo más de 2000 páginas que tengo que leer, tengo que orar, tengo que leer, tengo que pensar, tengo que extractar. Sí quiero dejarle claro, hermano y hermana, que no voy a poner mi posición en esto, sino que voy a estudiar muy concienzudamente y voy a enseñar para que usted sepa qué es lo que la palabra de Dios dice y qué es lo que la historia, porque acá van de la mano en estas doctrinas tan radicales, tan fuertes como el calvinismo y el arminianismo. Tiene que ir junto con la palabra de Dios la historia eclesiástica. Tiene que ir, van de la mano, tienen que ir de la mano. Entonces, ore por favor por mí, por iluminación. Ore por favor por mí, por gracia, a la hora de prepararme y poder compartir este material con ustedes. Espero en el Señor que Dios los bendiga montones, que descansen esta noche, que el Señor los guarde y reciban un fuerte abrazo de nuestra parte. Bendiciones.